Lugar, muchas gracias a los organizadores, a la Universidad Católica por la invitación y la posibilidad de compartir este, este evento con tan distinguidos colegas y profesionales y compañeros de distintas áreas y disciplinas. Em, yo quiero, para arrancar, no tanto por cómo se dio el intercambio en estas últimas rondas, sino sobre todo en las primeras, que no voy a hacer ninguna referencia a ascripciones políticas, partidarias, ni de quienes se oponen, ni de quienes defienden la iniciativa, porque me parece que estamos ante un tema de tanta relevancia que ir por ese camino desvirtúa un poco la discusión y no enriquece el intercambio que tendríamos que tener. Dicho esto, em, y a partir de lo que comentaba recién Bruno, yo debo reconocer que en lo que tiene que ver con la evaluación de todo el proceso de reforma y la evaluación de la ley aprobada, así como también gran parte de los objetivos que Bruno comentaba, tenemos una gran coincidencia. Y nuestra principal diferencia tiene que ver con el camino elegido, eh, por las consecuencias que eso genera y porque en lo personal estoy convencido de que esos objetivos enunciados no se logran a través de esta iniciativa. Pero bueno, tengo preparada una presentación para ir para ordenar un poco mejor la intervención. Básicamente quería repasar brevemente como tres grandes bloques. Primero, alguna referencia sobre la reforma, porque acá, digamos, no podemos separar por cómo llegamos a esta situación, digamos, por qué estamos discutiendo el plebiscito, de cómo llegamos y el papel que jugó la discusión de la reforma en todo este periodo. Por lo tanto, algún comentario sobre la reforma es imprescindible hacer. El segundo bloque referido fundamentalmente a si el plebiscito logra resolver los problemas que hoy tiene el sistema de seguridad social y si puede avanzar en los objetivos que se plantea. Y finalmente, ¿cuál sería, en mi opinión, la mejor alternativa frente a la que se está impulsando, que claramente no la comparto? En lo que tiene que ver con la reforma, ya lo comentaba Bruno también, en eso coincidimos, es claro que desde siempre se sostuvo que era necesario, digamos, reformar el sistema de seguridad social. Uruguay necesitaba una reforma de nuestro sistema de seguridad social, tanto por la necesidad de avanzar y consolidar la sostenibilidad financiera como la sostenibilidad social. Y son los dos aspectos que necesariamente hay que analizar conjuntamente. Y lo otro que me parece importante reconocer también es que eh, si bien en mi opinión la reforma no resolvió buena parte de los principales problemas que el sistema tiene, también, y que generó algunos nuevos problemas, también digamos, avanzó en algunos aspectos y creo que para poder dar una discusión racional sobre esto uno tiene que reconocer también cuando hay avances, porque si no, si solo nos quedamos del lado crítico, me parece que se debilita la discusión, la fundamentación. Claramente, para mí los principales avances que tuvo la reforma tienen que ver con la unificación del sistema en un único sistema, lo cual avanza en términos de reducción de inequidades que surgen cuando tenemos distintos subsistemas, cada uno con sus beneficios, sus coberturas, sus esquemas de aporte. Dicho sea lo cual, tenemos un avance que es parcial, porque tampoco hubo una unificación total, porque se avanzó por el lado de las prestaciones, no por el lado de la aportación. El segundo gran avance me parece que tiene que ver con la mejor focalización de los subsidios y creo que son los dos aspectos que hay que reconocer de la reforma. Ahora, así como reconocemos esos aspectos, también tenemos que reconocer que la reforma no logró atender, no atendió algunos problemas centrales que tenía nuestro sistema de seguridad social, en buena medida porque tampoco era una reforma, como decía Bruno, de la seguridad social. Era una reforma jubilatoria, con una mirada bastante parcial de los problemas del sistema. En particular, por ejemplo, los problemas de cobertura, que el sistema ya presentaba antes de la reforma. Básicamente, el 30% de los trabajadores que aportaban afiliados a la BPS no estaban, de acuerdo a los estudios que se habían realizado, no estaban en condiciones de configurar causal jubilatoria a los 70 años, ni siquiera a los 70 años, el 30% de los trabajadores. Ahí tenemos un problema de cobertura importante a futuro, no lo estamos viendo hoy, entre otras medidas, porque hoy tenemos mecanismos ad hoc de reconocimiento de daño de aporte que de alguna manera nos evitaba ese problema de cobertura, pero ya con los cambios de la 20130 eso empezaba a ser importante. Pero la reforma genera problemas adicionales de cobertura
derivados precisamente del aumento al barrer de la edad de retiro a 65 años. Al barrer, con contadas excepciones, pero esencialmente es un aumento al barrer de la edad de retiro. ¿Por qué? Bueno, porque es claro que con los cambios que están sucediendo en el mercado de trabajo, este, y con las características de muchos puestos de trabajo, no es posible para muchas personas llegar trabajando a los 65 años, o hay muchas personas que pierden el trabajo antes de los 65 años, entre otras cosas porque las empresas van sustituyendo trabajadores más viejos por trabajadores más jóvenes, porque se adecuan de mejor manera a las necesidades que esa empresa tiene. Entonces, ahí tenemos un problema, está estudiado también, hay estudios que realizó la CES que demuestran que los países que recorrieron este camino, solo aproximadamente el 50% de los trabajadores continuó trabajando más allá hasta los 65 años. El resto tuvo problemas o que fueron cubiertos con desempleo, con seguro de desempleo, situaciones de desempleo, con temas de incapacidad, con temas de enfermedad. Entonces, ahí también hay un problema que tenemos que tener en cuenta. Un segundo gran tema que la reforma no consideró fueron las inequidades en el financiamiento del sistema. Bruno también las repasaba. Tenemos niveles de aportación patronal en algunos sectores que son absolutamente injustificadas, porque eso genera también inequidades dentro de lo que es la dinámica digamos, de actuación de los distintos sectores económicos. Tenemos exoneraciones, muchas de esas exoneraciones de origen constitucional. Y paradójicamente, la papeleta que modifica la Constitución no los toca, ¿no? Y no revisó, como otro aspecto también importante de crítica, la forma de aportación de los trabajadores independientes ni los derechos y coberturas que tienen los trabajadores. Y acá tenemos que recordar que unipersonales, monotributistas, son, en términos de cantidad de empresas, el 75% de las empresas afiliadas a la OPS y por lo tanto es un colectivo muy importante con tendencia al crecimiento. Todos estos son problemas de contenido que generan cierto malestar y que están por detrás precisamente del respaldo que un conjunto de ciudadanos le dio a esta iniciativa. Ahora, me parece importante también destacar que no solo digamos, esta situación que estamos discutiendo hoy del plebiscito tiene en parte como origen el malestar que genera el contenido de la reforma que se implementó, sino también la defensa que el propio gobierno hizo de la reforma. En particular, yo acá tengo dos en la lámina, dos extractos de una publicación oficial del Ministerio de Economía y una declaración del Ministro de Trabajo, en la cual se sostiene que las jubilaciones van a crecer entre el 18 y el 20% una vez aprobada la reforma de la Seguridad Social. Es decir, queda claro que una reforma que está centrada en contener el gasto no se puede defender prometiendo que va a pagar jubilaciones mayores. Entonces creo que eso también genera malestar, ¿no? Porque en definitiva, hablando mal y pronto, calienta a un muerto, porque parecería que nos están tomando el pelo. Y esa situación también hay que hacerse la autocrítica, porque ese malestar, además de los problemas de contenido, también en cómo se difundió y se defendió esta reforma, están también por detrás de muchos malestares a nivel de la ciudadanía que hoy nos llevan a esta situación. Ni que hablar el incumplimiento de una promesa de campaña electoral que asumió el presidente, que él mismo lo reconoció, pero bueno, que también es parte de esa situación de malestar. Dejando de lado entonces la reforma, entremos de lleno en lo que es el plebiscito. ¿Por qué? Bueno, porque yo entiendo que compartiendo muchos de los objetivos que se planteaba, como decía, que muchos de ellos los resumía Bruno recién, el plebiscito no es la solución ni a los problemas que tiene el sistema, ni a los problemas que generó la reforma, ni para avanzar en los objetivos que se plantean. En mi opinión, esta es una reforma que implica, que es una iniciativa que es injusta, que es regresiva. Son términos que pueden sonar duros, pero lo digo de la fraternidad, y con mucho respeto por todos los compañeros que están impulsando esta iniciativa. En mi opinión, es una promesa que es impagable, no se puede sostener el pago en el tiempo de los beneficios que se están prometiendo, y que va a generar impactos negativos. Algunos comentarios sobre algunos de los puntos específicos. El tema de la edad de retiro. La promesa de jubilarse a los 60 años que se hace con la papeleta, en realidad no se cumple para la mayoría de los trabajadores. Sobre todo aquellos trabajadores de menores ingresos, en particular mujeres. ¿Por qué? Porque hoy no logran configurar Gozal a los 60 años. Más de la mitad de los trabajadores actuales no logran jubilarse a los 60 años. Esto no lo atiende ni el plebiscito ni la reforma. Entonces, acá, digamos, si realmente queremos generar condiciones para que la gente se pueda, el que quiera jubilar a los 60 años, no lo estamos resolviendo. Lo estamos resolviendo para los trabajadores que tienen una densidad de aportación mayor, que son los trabajadores en general más calificados de mejores ingresos.
pero no los trabajadores que están en peores situaciones. Tampoco resuelve el problema de quienes no se pueden jubilar a los 70 años, que como decíamos era el 30% de la población, de los trabajadores aproximadamente. Eh, entonces, estos problemas no los estamos resolviendo con el plebiscito. Y después se generan efectos que son regresivos. Hay en particular dos reformas claras, la reforma de la caja bancaria, la reforma de la caja notarial, en la cual se estableció, antes de la reforma del 2023, que la edad de retiro iba a ser de 65 años. Perdón, en el caso de la notarial antes, en el caso de la bancaria en simultáneo. Pero es una pieza central de la estabilidad y la sostenibilidad de estos regímenes específicos que tenemos, que fueron además acordados y consensuados con los distintos actores que participan en estos sistemas. El bajar, digamos, el llevar la edad al barrer de vuelta a los 60 años, hace caer el corazón de estas reformas y por lo tanto va a aumentar el déficit que va a tener que enfrentar estos sistemas, que lo va a tener que pagar toda la sociedad. Y precisamente estos sectores no son los sectores que tienen jubilaciones más sumergidas. Entonces, acá tenemos un efecto que es regresivo. En lo que tiene que ver con la equiparación al salario mínimo nacional, bueno, yo acá tengo una discrepancia con Bruno, porque el texto de la papeleta es meridianamente claro. El texto de la papeleta dice, ninguna jubilación ni pensión podrá ser menor al valor del salario mínimo nacional. Yo entiendo que el objetivo de los compañeros que promovían esta iniciativa no era que cada prestación se equiparara al salario mínimo nacional. Ahora, lo que dice la papeleta es eso. Y cuando hay una papeleta que lo dice con tanta claridad, no hay margen para la interpretación, porque nos expone a cualquier reclamo de persona que se pueda haber perjudicado. Y esto nos genera la diferencia central en las estimaciones de cuál es el costo, porque con Bruno nos ponemos de acuerdo fácilmente cuál es el costo que tiene la iniciativa. Si asumimos que la equiparación con el salario mínimo nacional es por persona y considerando todos los ingresos de la persona, bueno, ahí claramente el costo se reduce sustancialmente. Pero lo que dice la papeleta es que cada prestación y cada jubilación se va a equiparar al salario mínimo nacional. Y eso no toma en cuenta ni el ingreso de la persona, que puede tener otros ingresos, ni siquiera el hecho de que pueda tener más de una prestación. Podemos tener una persona que tiene una jubilación de 100.000 pesos en la caja profesional y tiene una jubilación de 18.000 pesos o una pensión de 18.000 pesos en el BPS, que va a tener un aumento de más de 4.000 pesos. Y de repente un jubilado que tiene una única prestación que gana 23.000 pesos no tiene ningún aumento. Claramente se generan situaciones de inequidad, más allá del costo, que es muy elevado, y el costo inmediato son 1.500 millones de dólares. No todo por la equiparación del salario mínimo nacional, la mayor parte. Unos 1.300 millones de dólares cuando uno incorpora BPS, militar y policial. En la interpretación esta, que es la que dice la papeleta. Si vamos al escenario de que es por persona, por ingreso de las personas, claramente es diferente, pero ahí nos apartamos del texto de la papeleta. O sea, provoca injusticias entre los pasivos, provoca inequidades y genera un costo que es inmediato, que es extremadamente elevado. Un costo que arranca en 1.500 millones y que crece todos los años. Y acá me quiero referir a algunas cosas que creo que planteaba Marcelo al principio y también Bruno, que tiene que ver con el hecho de que tenemos la plata de la SAFAP. Y acá yo no voy a entrar en la discusión que ya la dieron los abogados sobre la naturaleza de lo que se está planteando, pero claramente, cuando uno mira la caja, sí, es cierto, en el arranque no me genera ninguna dificultad de caja, porque tengo 1.400 millones de dólares que van a la SAFAP todos los años que dejarían de ir, y porque tengo 23.000 millones de dólares acumulados en la SAFAP que pasan para el BPS. Por lo tanto, en el arranque no tenemos ninguna dificultad, pero esa plata se agota, y se agota en menos de 15 años. Y a partir de eso, en concreto, las estimaciones a nosotros nos dan en el 2038, a partir del 2038, todo el gasto adicional que genera el plebiscito son erogaciones que va a tener que cubrir el Estado, porque va a aumentar el déficit de todo el sistema, el BPS, pero también la caja militar, policial y los distintos subsistemas. Por poner un ejemplo, es decir, al año 2045 estamos hablando de que el déficit, no el déficit, el incremento del déficit sería de unos 4.000 millones de dólares. Para dimensionar esto, es todo el presupuesto que se asigna a la educación. Para tener una idea, es decir, 4.000 millones de dólares al año.
Está bien, estamos hablando del 2045. Lo que pasa es que cuando hablamos de seguridad social no podemos estar analizando el corto plazo, 2, 3 años. No es digamos, la contabilidad de un kiosco. La seguridad social, con todas las debilidades que tiene, hay que proyectarla en el largo plazo. Con las mejores herramientas que tenemos, imperfectas, pero porque si no, estamos haciendo un análisis que en términos de seguridad social es incompleto. Acá la gráfica muestra lo que es la proyección que SINBE hace, no el BPS, para salir de esta discusión. Es decir, SINBE es un centro reconocido al cual a mí me genera total confianza. También los servicios técnicos del BPS, pero para centrarnos en lo que es las proyecciones de SINBE, nos muestra un deterioro del resultado solo del BPS que es realmente muy preocupante. Mejora al principio, claro, porque ingresa el dinero de la SAFAP, pero rápidamente eso empieza a generar un deterioro. Y después congela beneficios. Establece que hay un conjunto de prestaciones y beneficios que se mantienen congeladas en la Constitución, pero también cuando congela beneficios, congela algunos privilegios que hoy existen. Y para poner solo uno, ¿no? Es el caso del aguinaldo, que la reforma que implementó el gobierno el año pasado le dio a un conjunto de pensionistas militares que en la medida que no es posible revertirlo, eso queda consolidado. Por lo tanto, en mi opinión, de aprobarse el plebiscito, el próximo gobierno va a estar fuertemente condicionado por los efectos negativos que va a generar en otras áreas, más allá de lo previsional lo que hablamos recién, pero digamos, esto, por más que esto no genere un efecto de caja directo inmediato al año siguiente, porque tenemos los fondos de la SAFAP, naturalmente, esto genera dificultades en todo lo que es la dinámica y la gestión de la economía del país, en términos de el financiamiento del Estado, de la deuda, del funcionamiento del mercado de trabajo, porque es claro que cuando alguien va a financiar el Estado y el Estado se tiene que financiar por el déficit que tiene, por los vencimientos de deuda y por las erogaciones que razonablemente todos los partidos hoy en plena campaña están prometiendo que van a hacer, eso se tiene que financiar con deuda. Y para alguien que nos va a prestar mira el largo plazo. No mira si en el 2025, 2026 tenemos la plata. Mira si cuando va a vencer esa deuda vamos a tener la plata. Y lamentablemente en ese momento no vamos a tener la plata. Y por lo tanto eso va a generar dificultades en términos del financiamiento del Estado, va a poner en riesgo el investment grade que se ha dicho acá, pero digamos, bajemos la tierra. Eso es decir, no, el Estado va a tener dificultades para poder financiar lo que es el gasto corriente y los compromisos que tiene asumidos. Bien, yo tenía pensado comentar algunos caminos que entiendo que tienen que manejarse como propuesta alternativa, básicamente en base a lo que ha resuelto el Frente Amplio, en sus bases para el diálogo social en la ciudad social. Acá no estamos innovando, esto es una resolución que tomó el Frente Amplio por unanimidad. Promover el diálogo para generar determinados cambios. ¿Cuáles son esos cambios? Y titulares, porque ya estoy pasado. Generar condiciones para el acceso a la jubilación antes de los 65 años. Creemos que este es un problema, sin duda hay que atender el problema que genera el aumento al barrer a los 65 años de la edad de retiro, pero no se soluciona bajando al barrer a 60 años. En nuestra opinión, y tampoco digamos, cristalizando la Constitución, Bruno decía, el movimiento sindical estaba dispuesto a discutir aumento de la edad. Ya no lo podemos hacer si esto prospera, porque en la Constitución va a estar establecido que la edad de retiro a la cual nos podemos jubilar es a los 60. Tenemos que pensar en otras alternativas, como por ejemplo una modalidad de causal adelantada, que mantenga la edad mínima legal a los 65, pero que habilite un retiro anticipado. Corregir inequidades en el financiamiento del sistema y modernizar formas de aportación. También acá Bruno habló y estamos de acuerdo. Atender los problemas de acceso a las prestaciones con el objetivo de garantizar el piso de protección básica a la vejez. Esto hoy no está asegurado por nuestro sistema, no está asegurado por el plebiscito. ¿Y por qué no está asegurado ni por la reforma de gobierno ni por el plebiscito? Porque uno puede llegar a los 70 años sin configurar causal y solo acceder a la pensión a la vejez si está en condiciones realmente muy complicadas desde el punto de vista de su capacidad de subsistencia. Y eso no es un piso básico de protección. Y mejorar la forma de aportación de los trabajadores independientes y sus derechos, y finalmente fortalecer y potenciar un sistema multipilar con 3 pilares, uno solidario, no contributivo, uno de reparto intergeneracional contributivo y uno de ahorro no lucrativo. Y acá es importante decir, podemos estar de acuerdo, estamos de acuerdo, el Frente Amplio sí lo resolvió en ir a un sistema de ahorro no lucrativo, pero lo que está haciendo la papeleta es mucho más que eso. Y es mucho más que eliminar las AFAPs. Lo que está haciendo la papeleta es eliminar el ahorro individual. Y un sistema que, digamos, en nuestra opinión, no se basa sobre un pilar de ahorro individual,
dadas las tendencias demográficas que enfrenta la sociedad, es un sistema que tiene dificultades de sostenibilidad en el mediano plazo. Muchas gracias. Gracias por venir. Ya estamos en el tiempo, si no, dos cositas breves. Un par de cositas breves para no extenderme en las cuestiones que planteó Martín, que muchas de ellas compartimos, como él bien lo establecía. Simplemente dos cuestiones. Una es que desde nuestro punto de vista, eh, algunas de estas diferencias de interpretación que puede haber en la papeleta se corrigen o mejor dicho, se implementan por la vía de una ley interpretativa que entendemos que tiene que ser el camino para ejecutar lo que se establece en el plebiscito de manera general. Creemos que hay posibilidades de que eso se subsane mediante esa vía. Honestamente lo creemos, lo han planteado también abogados que asesoran al movimiento sindical. Es un tema capaz que no tendría que profundizar yo, sino este, otros compañeros, pero eso entendemos que es así, tanto en lo que refiere al aumento de las mínimas, como en lo que refiere al tema de la no innovación en determinados aspectos a futuro que Martín ilustraba en cuanto a la caja, algunas de las cajas que tienen regímenes especiales. Después lo otro tiene que ver con la discusión del ahorro. Como bien decía Martín en realidad al final, la papeleta lo que establece es la prohibición de los sistemas de ahorro individual con fines jubilatorios. No prohíbe el ahorro jubilatorio en el sentido de la posibilidad de instrumentar un mecanismo de ahorro colectivo, que es un poco lo que nos planteamos. No nos planteamos que no haya un fondo del conjunto de los trabajadores que se rentabilice a futuro y que solamente sea un sistema de reparto, sino que haya un ahorro, pero con criterios colectivos, de manera que, y esto sí es una cuestión quizá filosófica para cerrar, que no sean los individuos los que se tienen que resolver la jubilación, sino que sea el conjunto de la sociedad el que financia cómo se van a rentabilizar los ahorros jubilatorios de la propia sociedad a futuro y encontrar un mecanismo que tiene que ser legal, pero que está en el marco de la papeleta en esa dirección. Ahí es una cuestión entre el concepto de ahorro individual o el concepto de ahorro colectivo o social, que es lo que plantea o lo que deja abierto la papeleta como posibilidad. Dos palabras nomás sobre esto último que decía Bruno. Eh, es cierto, queda abierta la posibilidad de ahorro colectivo. El problema que tiene el ahorro colectivo es que no resuelve el problema de sostenibilidad que tienen los sistemas de reparto, porque no logran, digamos, superar los problemas que generan los cambios demográficos en la estabilidad y sostenibilidad de ese sistema. Y por lo tanto, esa es la principal contribución que hace un pilar de ahorro individual, que, digamos, puede ser complementado por ahorro colectivo, pero el ahorro individual tiene un rol importante en la estabilidad y en la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social, que para mí es muy, muy relevante. Bueno, con un comentario final, cuidado con las leyes interpretativas. Las leyes interpretativas no pueden modificar la Constitución. Si la Constitución es clara, no hay ley interpretativa que valga y las leyes interpretativas pueden ser declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia. Pero eso, una licencia que me tomé, creo que es bastante claro. Les agradezco especialmente a todos por su participación, especialmente al PIT-CNT y a todos los expositores. Creo que fue muy interesante y que todos nos hemos enriquecido recíprocamente con esto. Muchas gracias.